Yo soy Hugo Fernández y vamos a hablar hoy de Machine Learning en servicios financieros, que es un tema que me toca un poco porque mi trayectoria profesional pues, ha estado sobre todo vinculada al sistema financiero, a servicios financieros, que diga, en Banco Santander, Banesto anteriormente, Barclays y así, haciendo modelos de finanzas cuantitativas, eh, tipos de interés, derivados y todo lo que caía por ahí cerca. Y hace, no me acuerdo cuándo, como 2 o 3 años, estudié, como decía, al final el máster de Data Science y a partir de ahí empecé a dar un pequeño cambio en mi carrera. No dejé los servicios financieros y todo este rollo, pero dejé de hacer los típicos modelos de derivados, de riesgo neutro, cálculo estocástico, estas cosas, para empezar a centrarme en modelos de Machine Learning, este máster de Data Science. La verdad es que lo que pasó ahí, que los modelos me parecieron muy divertidos, llevaba mucho tiempo haciendo lo otro y al final siempre me apetece un cambio de veces. Y empecé ahí a rascar a ver lo que podía en ese ámbito. Estuve haciendo modelos de Machine Learning en la tesorería del Banco Santander, la mesa de al lado en la que estaba antes haciendo los modelos cuantitativos, y ahí hicimos cosas interesantes en NP, un sistema de recomendador de bonos, que de hecho tengo que contar dentro de unas semanas aquí en AFIA, en el máster de finanzas cuantitativas, ¿eres, no? Sí. Estamos ahí un poquito, algo entero, claro. Pero, y hace, no sé si un mes y poco más, pues empecé una nueva etapa haciendo también modelos de inteligencia artificial en JLL, que igual no suena tanto como el Banco Santander. Es una empresa de servicios de real estate que se dedica, pues, básicamente, su principal negocio es ser un broker inmobiliario que conecta, pues, a Blackstone cuando quiere comprar un edificio, un parque de una cartera de, por ejemplo, préstamos del Banco Popular, pues ayudan a hacer ese tipo de transacciones, y lo que aplica en este equipo en el que yo estoy, que se llama Capital Market Funds, es utilizar modelos más pegados a veces a cuantitativos, más pegados a inteligencia artificial, un poco de todo, para ayudar en ese tipo de operaciones, ver dónde hay oportunidades, dónde no. Y yo estoy haciendo pues, modelos que tienen que ver más con tipos de interés y con deuda, que se supone que debería darse menos que el puro real estate. Y bueno, eso soy un poco yo, y lo que vamos a hacer hoy es hablar un ratito sobre Machine Learning y finanzas. Si queréis interrumpir y preguntar cualquier historia en cualquier momento, sois bienvenidos. Yo voy a perder el hilo solo, así que si interrumpís vosotros, por vuestra culpa. Vamos a hablar sobre todo vamos a hablar de modelos y de cómo es el Machine Learning en finanzas. Pero antes, que parece que ocupa la mitad de la presentación, van a ser como 5 minutos, vamos a hablar un poco de 3 conceptos de Machine Learning para luego poder estar todos más o menos en la misma base y saber de lo que hablamos, ¿no? Son 4 conceptos que van a ser importantes. Repasillo de qué es Machine Learning o qué es inteligencia artificial y cosas así. Inteligencia artificial es básicamente cualquier sistema, típicamente software, pero casi ni tiene por qué ser un software, que ayuda, o que su rol es reproducir la inteligencia humana. Pueden ser desde sistemas basados en reglas, eran unos chatbots típicos de hace como 5 años, o modelos expertos, en los que tienes implementado pues, qué es lo que haría un agente humano de alguna manera pues, en el sistema, y cosas de ese estilo, a cosas más avanzadas. Hoy día me parece más avanzada, que es lo que llamamos Machine Learning típicamente, que son modelos que son capaces de aprender por sí mismos. La inteligencia artificial, una de las cosas a las que aspira es ser capaz de aprender como un ser humano, de hablar como un ser humano o razonar como un ser humano. Evidentemente, si conjuntas todo esto, tienes una máquina que es imposible de hacer, es inteligencia artificial general, pero no vamos a hablar de eso hoy. Y el Machine Learning se centra en la tarea de conseguir máquinas que sean capaces de aprender por sí solas. No tienes que decirle tú explícitamente qué es lo que tiene que aprender. Oye, si la cantidad de pasta que me debe el cliente es mayor que su tal, entonces es malo. Y si es menor, es un buen cliente. Él tiene que ser capaz, llegar a ser capaz de aprender ese tipo de reglas a partir de los datos.
Y dentro del Machine Learning hay un montón de disciplinas diferentes. Ya Deep Learning, que es un grupo de algoritmos que se dedican a utilizar redes neuronales muy profundas, pero es algo profundas, para hacer estas tareas. Entonces, bueno, pues tenemos eso, ¿no? Inteligencia artificial, que es la parte más general del diagrama este de Venn, Machine Learning, y luego dentro de Machine Learning una serie de algoritmos, pues, ya conocéis seguramente, random forest, clustering, no sé. Entre medias, para mí, de Machine Learning y inteligencia artificial quedan los modelos más clásicos, tipo una regresión lineal o una regresión logística, cosas de ese estilo. Que, hombre, a lo mejor está aprendiendo algo la máquina, pero poquito. Está aprendiendo lo justo. Y casi no sé si se está aprendiendo solo o se lo estás poniendo tú en la mano. Vale, aparte de estas definiciones, estos conceptos de tipo de aprendizaje, Machine Learning, nos van a ser útiles, porque luego tenemos entre 3 o 4. Aquí he apuntado 4. El aprendizaje supervisado, que digamos que es el más clásico, el típico, en el que tú le dices cuál es el resultado final y es capaz, un algoritmo, la máquina, de dar una serie de reglas. Este cliente es buen pagador, este cliente es mal pagador, es moroso o no, tienes esa etiqueta y a partir de ahí puedes, es capaz de aprender. O, o cosas a lo mejor un poco más, es en un caso de una clasificación, pero en el caso de una regresión, tú tienes todos los, tú cada día en tu sala de tesorería calculas el precio de tu cartera de débito. Y además no solamente calculas el precio, sino que calculas una serie de escenarios de riesgos o una serie de griegas que también te puedes interpretar como escenario. Tienes pues un montón de precios y un montón de inputs, de los inputs que has metido en tu modelo, SOLs o de lo que sea. Ahora ahí tienes un montón de etiquetas con el precio y un montón de columnas de variables que son variables de tu modelo. Y eso es un set etiquetado que puedes utilizar para replicar ese modelo cuantitativo. Es una cosa de hecho que se hace y luego hablamos un momento sobre ello. Pero es un aprendizaje supervisado. Aprendizaje en el que tú tienes la etiqueta y le vas a dar el resultado a la máquina. Hay otro tipo de aprendizaje no supervisado en el que en lugar de tú darle las etiquetas, esperas que el algoritmo descubra las etiquetas por sí mismo. Esto es típico de clustering, en el que tú tienes un montón de clientes que quieres segmentar, pero no sabes muy bien cómo, o tienes una segmentación que te gusta y quieres ver si hay alguna otra que a ti no se te ha ocurrido. O con reducción de dimensionalidad, como una PCA, que es un análisis de componente principal, es el caso más clásico, pero en realidad esta idea se ha visto que es bastante potente, por ejemplo, en términos de NLP y son lenguajes Large Language Models que están detrás de ChatGPT y cosas parecidas. El reducir la dimensionalidad es la base de los transformers, que es uno de los algoritmos que han permitido desarrollar estos modelos con deep learning, etcétera, etcétera. Que básicamente es decir, yo no te voy a enseñar a formar cómo se forman las palabras o cuál es yo no tengo una idea de cuál es el subyacente del lenguaje, de dónde están cuáles son las variables. Yo solo sé que si yo te doy una frase entera y consigo que tú reduzcas el tamaño de tu problema y luego seas capaz de reconstruirlo, si lo reconstruyes bien, cuando te has quedado en esa parte se llama embedding, esa parte del problema pequeño, tienes toda la información o casi toda la información que es necesaria para reconstruir el lenguaje. Y si eso lo haces bien, pues eres capaz de decir la siguiente palabra, etcétera, etcétera, de todo lo que viene de allí. Eso sería un tipo de lenguaje no supervisado. Ese tipo de aprendizaje no supervisado. El semisupervisado pues se queda entre medias de los dos. A veces tienes etiquetas y a veces no. Y esto yo no lo conocía hasta hace relativamente poco, hasta que tuve que pegarme con esto en el curro cuando hicimos NLP en el Banco Santander. Y ahí es muy típico en NLP. Tú tienes problemas para etiquetar todo tu dataset. Normalmente es muy grave. Por ejemplo, tú quieres saber, en el caso que estábamos mirando chats de Bloomberg y queríamos saber cuándo estaban hablando sobre un producto o cuándo estaban dando un cierto feedback. Claro, tú no vas a leer de todos los chats de Bloomberg de una mesa durante 2 años para etiquetarlo. Es unos cuantos y los etiquetas.
Y a partir de ahí ya puedes inferir una serie de reglas, que casi ni es machine learning, sería justo lo que hablábamos antes, inteligencia artificial. Con esas reglas, que las has diseñado bien, puedes etiquetar otros cuantos más. Esto ya es aprendizaje semi-supervisado. Tú supervisas, etiquetas unas cuantas, a partir de esas generas un algoritmo, puede ser más o menos complejo, que te permite etiquetar otras cuantas más. A partir de eso generas otro algoritmo todavía más complejo, porque cuanto más tamaño de dataset tienes, más complejo puede ser el algoritmo que vas a desarrollar. Estas cosas del ruido, los sesgos y el overfitting, que esto y así. Entonces tú vas como etiquetando en etapas a través de modelos cada vez más complejos. Y otra idea es un poco la contraria. En lugar de ir etiquetando en etapas, tú partes de un modelo que ya hace las cosas razonablemente bien, porque no necesitas que sea etiquetado, es básicamente un modelo de Transformers o una cosa así. Y una vez que tienes esto, para una serie de tareas muy específicas sí que lo etiquetas a mano, porque son tareas mucho más pequeñas. Esto es cómo se desarrollan los Large Language Models y por otro lado tenemos el aprendizaje reforzado, Reinforcement Learning, que tiene que ver con no exactamente decir si tienes una etiqueta o no, sino que el propio algoritmo aprenda del ambiente que le rodea. Tú lo que programas es un agente que te dice si estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal. Esto es típico. Creo que es la primera aplicación en la que se utilizó era para enseñar a jugar al ajedrez o algo a algoritmos de inteligencia artificial. Interactúa con el entorno y recibe una recompensa. Claro, cuando estás haciendo un juego es muy fácil que se te ocurra esta idea, porque la recompensa es ganar o no ganar, o si estás más cerca o más lejos de ganar, ¿no? Cómo está evolucionando la puntuación. Pero en realidad es una idea que se puede aplicar a muchísimas cosas. Por ejemplo, una cosa que se ha hecho, hay un paper de JP Morgan, bueno, no de JP Morgan, de la gente que trabaja allí, haciendo esto para hacer una máquina que se cura, que haga auto-hedging de una mesa de derivados. Él aprende a interactuar con el mercado, aprende cuándo se tiene que cubrir y cuándo no, y cómo cubrirse, y es capaz no solamente de pricear los productos, sino de diseñar una estrategia de cobertura y de gestión de productos lo más sencillos y líquidos posibles, porque siempre se va a dejar datos seguramente. Un par de detalles sobre qué hay en un proyecto de Machine Learning más allá de simplemente el modelo. En toda este slide aquí, lo que viene en el modelo es esta cajita de aquí. Aparte de tú generar tu modelo matemático, tienes que hacer una serie de pasos que son claves, ¿no? Formulación del problema, que es lo que realmente quieres resolver, recoger los datos, ver que te faltan cosas y no puedes hacerlo, pues ir a buscar más datos, elegir qué variables te valen, modelizar, encontrar un modelo que quizá funcione, quizá no, evaluarlo, por supuesto, y luego ver cómo se implanta. Entonces, de aquí, cuantas más decisiones puedas tomar basadas en los datos, mejor. Esto tiene un límite, que es el de, sobre todo un límite de tiempo y de máquina, pero cuantas más cosas puedas, aquí dice, ajustar hiperparámetros, es decir, tomar la decisión basada en qué datos tiene, va a ser más interesante. Y eso es un reto a la hora de eso, permitir poner un modelo en producción y el tiempo que vas a tardar en hacerlo, porque si pruebas todas y cada una de las posibles combinaciones que tienes, de decisiones que tienes que tomar, no acabarías nunca. Entonces, elegir bien dónde hay más valor y dónde menos es complicado y básicamente es ensayo. Pero bueno, esto sería como un enfoque, digamos, manual, una cosa que casi te puedes montar tú en un notebook bien ordenadito en tu casa. Y el enfoque al que tienden hoy día las organizaciones basadas en datos y toda esta historia es una cosa que llaman MLOps, que viene de DevOps, que está
esta idea de Continuous Integration, Continuous Development, en el que tú estás ligado al desarrollo de software, en el que tú no pones un software en producción y te olvidas, o como mucho lo mantienes, sino que haces un despliegue continuo de software, si es una cosa nueva y que está integrándose continuamente dentro de tu plataforma a través de repositorios de código, repositorios de datos y de test, etcétera, etcétera. Bases de datos con metadatos y distintos entornos en los que vas probando las cosas y para poder promocionarlas de uno a otro. Y aquí tenemos, justo en el centro, este sería básicamente pipeline que tenemos aquí. Tú vas a tener que seguir haciendo todas estas cosas. El data scientist va a tener que seguir haciendo todo este trabajo. Pero además de esto, y apoyándose en la infraestructura que ya hay, pues vas a poder hacer toda una serie de cosas nuevas. Vas a poder integrar datos nuevos según surge la estructura de este tipo. Y vas a poder ver con tu pipeline de modelos automatizadas si con esos datos nuevos tu modelo mejora o no mejora. Porque vas a entrenarlo, vas a ver cómo predice y vas a ver el performance. Si el modelo funciona bien, vas a poder promocionarlo a producción o al entorno que toque de una manera automática y mejorando mucho el time to market de la modelización. Y yo esto así, tal bonito, no lo he visto implementado en ningún sitio, pero he visto mucha gente intentando y dando pasitos en esta dirección. Me parece que tiene mucho sentido y por eso quería contarlo aquí porque me gusta. Y ya creo que esta es la última, sobre lo que hablábamos antes, ¿no? De modelos más complejos, más sencillos y cuántos datos necesitan o cuántos datos pueden jugar. Eso tiene que ver pues, con el sobreajuste y el infrajuste, sobre underfitting y overfitting. La idea es, si tienes un modelo muy complejo y muy pocos datos, o simplemente, básicamente sí, muy pocos datos, o simplemente que tú, no es que no solo que tengas pocos datos, sino que tu problema, cual es demasiado sencillo, vas a caer fácilmente en esto que llamamos overfitting, es decir, que tu modelo se aprenda de tus datos de memoria. Cuando tu modelo se aprende tus datos de memoria, en lugar de captar la señal, está captando el ruido, está aprendiéndose el ruido. De manera que cuando tú introduces datos nuevos, ahí en este chulo de antes o a mano, cuando tú introduces datos nuevos, no vas a saber qué hacer con ellos. No va a predecir bien qué es lo que tienen que hacer, porque has aprendido un montón de ruido que siempre tienes en los datos y no vas a saber qué hacer con ellos. Por el otro lado, tienes el underfitting, que es justo lo contrario. Tienes un modelo muy sencillo para el problema que tienes y los datos que tienes. Y ahí lo que está ocurriendo es que en lugar de aprenderse, que no está aprendiendo nada, en lugar de aprenderse el ruido o aprender los señales, está aprendiendo absolutamente nada o muy poco. Entonces vas a tener mucho error y cuando introduces datos nuevos, pues vas a seguir teniendo mucho error porque tu modelo ha aprendido muy poco. Este balance, por supuesto, es importante y que para conseguir corregir esto lo que hacíamos es esto que contamos antes de ajustar los hiperparámetros, ¿no? De tomar las decisiones de cuáles son los parámetros de nuestro modelo basadas en los datos que tenemos. Como siempre, pues, no haciéndose trampa, no mirando el dataset de test, porque entonces vas a otra vez aprenderte tus datos en lugar de poder permitirle a tu modelo que genere. Vale. Hasta aquí, nada, pues solamente contar 4 conceptos. Y ahora vamos a hablar de Machine Learning en finanzas. Antes de hablar de aplicaciones, vamos a hablar de cómo es distinto o qué cosas he visto yo que son distintas en el sistema financiero. Hay una serie de casos que se nos vienen a todos a la cabeza cuando hablamos de aplicaciones de Machine Learning en el ámbito corporativo. Y estos normalmente tienen una serie de características. Algunos casos son estos, ¿no? Pues plataformas de streaming, Spotify, como Netflix, etcétera, juegos de móvil, e-commerce, Amazon, etcétera, y social media. Ese tipo de cosas tienen como características que son importantes a la hora de dar un modelo de negocio basado en Machine Learning,
que tienes muy poca regulación, aunque eso igual empieza a cambiar un poco, porque ahí estáis viendo que están metiéndole mano regulatoria a ChatGPTs y cosas parecidas, veremos en qué acaba eso. Tienes una interacción casi unicanal, muy controlada con el usuario, sabes lo que está haciendo exactamente cuando está en tu plataforma, porque está dentro de la misma y puedes medirlo de muchas maneras. Y hay otra cosa que puedes hacer, que es una experimentación controlada de todo lo que está haciendo el usuario, que en realidad es un poco una consecuencia de las otras. Cuando tienes una interacción, este tipo de interacción con el usuario, estás en un único sitio, es muy fácil recoger feedback, es muy fácil conocer qué está haciendo el usuario, porque tienes acceso a un montón de cosas, ¿no? Pixel que está mirando, el historial de navegación, el historial de búsquedas, cookies, etc. Y básicamente tienes muchos datos de tu usuario. Qué está pensando, qué está haciendo y por qué. Cuando compra o cuando no compra, cuando se echa para atrás en el carrito o cuando cambia de peli que está viendo. Claro, esto es súper útil, esto es una mina de oro. Tienes muy poca regulación, es verdad que puedes experimentar un poco a lo loco, no hay problema, no tienes que al tío de validación detrás mirando a ver si lo que estás haciendo tiene sentido o no, no tienes al regulador, al Banco Central que te exige y viene exigido pues, que le des el mismo algoritmo para todos los clientes que pasen por la puerta, porque lo contrario estaría muy feo. Pero es una cosa que se puede hacer en otros ámbitos. Cuando estás jugando al Candy Crush, tú no estás jugando al mismo juego que el tío que está sentado a tu lado. Casi no. Es prácticamente imposible. Tiene un nivel tal de experimentos corriendo a la vez de producción que es virtualmente imposible que estés jugando al mismo juego. Claro, eso te da un poder enorme de no tener que simular cómo funciona un modelo con respecto a otro, con los datos que tienes a pasado, ¿no? Porque pongo los dos en producción, mitad de la gente le pongo uno, a la otra mitad le pongo otro y sé en tiempo real qué está funcionando y qué no. Puedo subir la dificultad de este nivel o bajarla en este otro. Tiene sentido que esté más regulado en el sistema financiero, pero es una cosa con la que tienes que contar a la hora de montar un sistema de este tipo. Recoger el feedback, vas a tener que pasar por vericuetos más complicados, va a ser más difícil recogerlo y a lo mejor tienes que hacer más experimentos in-house o con datos que vayas acumulando. Y bueno, pues esto, ¿no? Ya lo hemos hablado. Eso de TSAB, que es esta cosa de la que habla. Coger un montón de feedback y poder validar las ideas que tienes. Esto es una de las cosas que cambian, ¿no? No puedes utilizar este enfoque clásico, que es el primero que uno piensa o el primero que se puso en marcha, de una serie de corporates, ¿no? En una serie de ámbitos. Entonces, ¿qué tienes aquí en lugar de todo esto? Tienes un entorno multicanal enorme, no solamente que tengas, pues tienes tu app, tienes tu web, bueno, solo deberías poder reconciliar un poco, tienes la banca telefónica y es un poco más difícil, no, pues que tienes el tío que pasa por la puerta de la oficina y entra a pedirte algo y ahí sí que no tienes contexto de qué ha estado mirando antes, en qué estaba pensando y en qué no. Tienes un entorno mucho más sucio y con los datos que vienen de muchas más fuentes y tienes mucha menos información contextual. La industria está muy regulada, en mucho sentido, pero tienes muchos requisitos sobre qué puedes hacer con los datos, qué no puedes hacer, con quién los puedes usar. Está avanzándose, cada vez se está permitiendo, no permitiendo hacer más cosas, sino entendiendo mejor cuáles son los riesgos y, por tanto, pues flexibilizando donde tiene sentido y donde no lo tiene. Pero, por ejemplo, tú para dar un crédito tienes que ser capaz de explicar bien por qué lo das o por qué no. Y si tienes un modelo que es una caja negra, negrísima, en la que eres incapaz de explicar cómo haces tus predicciones, pues tienes un problema, no lo vas a poder utilizar así en producción. Se puede utilizar para otras cosas, quizás. O vas a tener que invertir tiempo en abrir esa caja negra y mejorar la explicabilidad de tus modelos. Es una cosa en la que se trabaja ahora mismo porque modelos de caja negra pues tienen estos problemas no solamente en finanzas, sino en concepto. Los experimentos, hasta el usuario final es muy complicado hacerlos, tanto en banca mayorista como en banca minorista. Banca minorista porque
seguramente sea ilegal, salvo marketing o algo de ese tipo, sí, ¿no? Oye, nos lanzamos un email de esta manera y a otro grupo de usuarios le mandamos este otro email, si lo puedes hacer, ¿no? Pero a la hora de hacer algo regulado financieramente, pues sí que va a ser. Pero incluso en banca mayorista, a lo mejor internamente, muy raro ir a una mesa de trading y decirle, oye, a la mitad de los traders le vamos a poner un modelo y a la otra mitad otro. Y a ver cuál lo hace mejor. Políticamente es complicado. ¿No? Entonces es más complicado hacer ese tipo de cosas. Y luego además tienes el rol de los data vendors, de Bloomberg, Marquis, Reuters, que creo que se llama Refinitiv, ¿no? Y toda esta gente que, lo primero, tienen un montón de datos que casi, debido a su papel muy preponderante en la industria, casi todo el mundo tiene esos datos. Otra cosa es que seas suficientemente consciente de que los tienes y cómo utilizarlos. Pero digamos que todo el mundo parte un poco desde la misma casilla. Estos datos están ahí. Todos los players los van a tener. Pero es que además están empezando, tiene lógica, a meterse en el mundo. Si tienes los datos y tienes una plataforma tecnológica decente, como es el caso de casi todos ellos, meterte en el mundo de los modelos. Están implementando sus propias soluciones de Machine Learning y vendiéndote, aparte del dato, el modelo que lo utiliza. Incluso a veces vendiéndote tu propio dato. Bloomberg tiene un proyecto de NLP en el que te dicen, oye, mira, estos son tus chats. Yo de tus chats puedo sacar esta información. Pero tus chats igual ni siquiera te los puedo dar, no te los puedo dar si no firmas una licencia especial. Oye, pero si me compras el modelo, sí, me compras el modelo, te doy los chats y encima etiquetaditos. Está mejor. Entonces, pasar ese tipo de cosas. Bloomberg, por ejemplo, acaba de sacar un lenguaje basado en el tipo ChatGPT, especializado en el ámbito financiero. Creo que está basado en Llama, el modelo de Facebook, de Meta, y luego ha hecho un fine tuning sobre con su propio dataset especializado en finanzas. De manera que su claim es que tiene el nivel de ChatGPT, de GPT-3 y similar para la mayoría de aplicaciones, salvo para las aplicaciones financieras, ya que lo hace mucho mejor. Ese tipo de cosas seguramente las veamos en el futuro bastante, tanto por este tipo de players que tienen unos datos muy especializados, como por otros que vayan a centrarse en conocer lenguajes fundacionales que sean capaces de interpretar cualquier tipo de lenguaje y responder a cualquier tipo de pregunta, sino basados en tareas más concretas. Bueno, y justo esto viene bien para hablar un poco del ChatGPT, que como es la última novedad, pues entiendo. ¿ChatGPT qué es? Bueno, GPT es Generative Pre-trained Transformer. Pre-trained simplemente quiere decir que está entrenado, es una manera de tratar los transformers, un algoritmo. Generative es que es generativo y un transformer es esta idea de aprender cuáles los rudimentos del lenguaje, cuál es el lenguaje básico, a partir de hacer una compresión de la información que tienes, ¿no? Del embedding. Y pues, ChatGPT es simplemente un chatbot, que está construido encima de un modelo de lenguaje natural muy grande. Que lo único que sabe hacer ese modelo es adivinar la siguiente palabra. Es como tu tecladico predictivo de WhatsApp, funciona como funciona, pero bien hecho. A la bestia. Entonces, lo único que hace este muchacho es eso, predecir la siguiente palabra. ¿Y cómo lo hace? Pues con un modelo muy grande basado en redes neuronales que utiliza una serie de técnicas que son conocidas state of the art, pero no son muy distintas a las que utilizan el resto de modelos, porque estaban utilizando el resto de modelos hasta entonces. Los embedding, los transformers, attention, que es la manera de tratar los transformers en las que tú vas fijándote más en una parte de la frase y luego fijándote en otra. Con esto lo que consigues es el problema que tenían antes de que apareciera la idea de attention, que es de un paper de Google de 2017. El problema que tenías es que tú fijabas, o te fijabas en la siguiente palabra, o te fijabas en la palabra anterior, o un poquito en todas las de alrededor, pero el lenguaje es mucho más rico que eso, ¿no? Muchas veces tienes una palabra
final de la frase que te cambia el significado entero de lo que estabas diciendo al principio. Tendrías que prestar atención a distintas partes del texto para poder saber interpretar. Un mecanismo que lo que hace es básicamente cambiar tu función de pérdida en distintas iteraciones, según está más cerca o más lejos la palabra de la que estás intentando adivinar cuál es su significado, ¿no? O reducir a su significado último, pues consigues este efecto. Entonces, ese modelo que inaugura esta tensión es BERT, el modelo de Google, que era como el state of the art hasta la llegada de GPT-3 sobre todo. Pero que han hecho distintos tipos de OpenAI para que estemos hablando de ellos. Básicamente 3 cosas. El modelo es muy grande, bastante más grande de lo que había hasta entonces. De hecho, seguramente sea más grande de lo que hacía falta. Me doy cuenta por qué. Es muy grande tanto en la cantidad de datos que se utiliza para que funcione, como en la cantidad de parámetros que tienes. Y ahí venimos otra vez a la idea de antes. Más datos tenga, más parámetros soy capaz de poner en mi modelo, es decir, más complejo puedo hacer mi modelo sin incurrir en overfitting, sin hacer que mi modelo deje de aprender la señal y empiece a aprender ruido y deje de funcionar. Ahora veremos que incluso igual se pasaron y debería ser un poco más pequeño o algo así. Y GPT-4, que no han dicho cómo de grande es, pero es más grande todavía. Reinforcement Learning from Human Feedback, que esto es como una mezcla entre el Reinforcement Learning del que hablábamos antes, que es yo tengo un agente que me va diciendo si estoy acertando o no, y el enfoque este de aprendizaje semisupervisado, en el que tienes un humano en alguna parte del loop diseñando qué es lo que tiene que salir, ¿no? Etiquetando. Y la fundamental para mí, la usabilidad. El modelo es bueno, bastante mejor que lo que había hasta entonces en muchos aspectos, no es extraordinariamente mejor que, y de hecho modelos seguramente mejores ahora, pero no son tan fáciles de utilizar, no tienen una API pública en la que tú pones tu email y poco más y estás jugando con él desde el primer minuto. La usabilidad de ChatGPT, cómo plantearlo, es lo que le han dado esa popularidad que hace que estemos hablando de todo. Eso es lo que os decía del tamaño. Esto es una comparativa de distintos modelos en dos variables, el número de tokens, el tamaño de los textos con los que se le ha entrenado y el número de parámetros. ¿Cuántos parámetros tiene el modelo? La cantidad de datos, la cantidad de parámetros. Lo que se suponía, la gente de OpenAI, los que están de ChatGPT, diseñaron, un modélico para ver cuál es el punto correcto a la hora de cuántos parámetros pongo para los datos que yo tengo, ¿no? Cuál es el punto dulce en el que se produce la mayor cantidad de aprendizaje. Pero cometieron un error de la AI. Dejaron el learning rate de su función de su función de derivación, como va aprendiendo el modelo, cómo va cambiando la pendiente del la loss, ¿no? De la función de error, y la dejaron constante. Entonces, pues, metieron un error. La gente de Chinchilla, que son de otra empresa de AlphaMind, que están en Google, pues se dieron cuenta de eso, mejoraron el modelo y con un modelo mucho más pequeño, 70 billones de parámetros contra 170, pues mejoraban el resultado de GPT-3 y porque podían ponerle muchos más datos para ese tipo de modelo. Entonces, es importante que el modelo sea grande, pero es importante que sea grande sin a la vez que el número de datos que estás usando y que encuentres los hiperparámetros correctos para no estar aprendiendo de más o de menos. En este caso, GPT-3 estaba aprendiendo algo de menos. Ahora están estos son billions americanos, ¿no? 100 millones. Ahora los modelos más grandes están por el trillón de datos, que
Y es lo que os digo, hay modelos mejores que GPT-3, que es el que puedes usar pública gratuitamente, bueno, es 3.5 creo. Pero hay modelos mejores que GPT 3.5, pero son más difíciles de usar. Que tienes que bajarte, tienes que conectarte a su API o conectarte a Hugging Face o alguna cosita de eso. El aprendizaje supervisado con Reinforcement Learning, que esto es del paper del blog de ChatGPT, que básicamente lo que hace es, oye, yo al principio hago una idea de aprendizaje supervisado, ¿no? Pero lo que voy a hacer con aprendizaje supervisado es diseñar una policy, una manera en la que la gente va a interactuar con el resto del modelo. El modelo ya preentrenado. Con esos ejemplos hago este modelo de recompensas, ¿no? De este agente. Y este agente, que básicamente le dice, oye, yo te pido que me corrijas este texto y te devuelvo una respuesta. Con los ejemplos que tenía de corregir textos que ha hecho un humano, pues he aprendido a cómo hacerlo más o menos. Yo te pido que en lugar de corregirlo, lo resumas. Te pido que me respondas una serie de preguntas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, consigues hacer un modelo de recompensas. Y una vez que tienes tu modelo de recompensas, otra vez el agente humano las ordena. Dice, oye, estas recompensas que has hecho tú ya automáticamente, algunas mejores y otras peores. Y con toda esta información, lo que hacen es optimizar esa policy, ¿no? Tú haces primero un algoritmo a través de los primeros datos etiquetados. Con los primeros datos etiquetados haces unos ya automáticos, pero que no son de mucha calidad. Como no son de mucha calidad, otra vez otro humano los ordena y ya con toda esta información sí generas uno automático, que es este PPO, que es como un modelo de hacer policies de la gente. No me sale una palabra mejor para policies. Para hacer, bueno, pues esos modelos que generan respuestas. Que ya no está supervisado, esa parte no requiere input de un humano y es capaz de generar respuestas que tienen sentido con una implicación de etiquetadores menor que lo que supondría tener que hacer un etiquetado de todas las preguntas o de un amplio set de preguntas de las que se le puede ocurrir a alguien. Y el último punto es este de la aplicación. Una aplicación sencillita pero bien montada en la que puedes empezar a jugar desde el minuto 1 y muy usable. Está pensada para que la use un tipo de la calle y no un data scientist o se hace para esta. Funciona. Entonces, ¿qué están haciendo los bancos con todo esto? Están haciendo dos cosas. Por un lado, restringiendo su uso y por otro lado, usando. Ya digo cómo. Lo que están restringiendo es el uso de ChatGPT como herramienta directamente en el ordenador de trader o una trader en el banco o del rol que sea. El problema aquí es que lo estás mandando información. Si estás preguntando cómo hacer una receta de espaguetis a la carbonara, era lo mismo. Pero si empiezas a poner, y esto ha pasado, ya de tu empresa, de oye, mira a ver si tengo aquí algún error, empiezas a poner un listado de clientes, o empiezas a poner una serie de stop, viaja al ordenador de, bueno, la nube en la que lo tenga montado. Es esta parte de Microsoft y igual no está bien, no es buena idea que mandar esa información para allá. Puede haber leaks de esa info y ese tipo de cosas. Entonces, por un tema simplemente de cómo se usa, los bancos han restringido el uso de ChatGPT tal cual en las salas de tesorería y en su uso operativa en general. Básicamente, los grandes y los pequeños imagino que también, pero no ha llegado a las noticias. Pero a la vez están o trabajando directamente con OpenAI como Morgan Stanley, que están montando una especie de no un recomendador, pero sí como un aumentador de
toma de decisiones para los asesores financieros, pues en lugar de estar el asesor financiero mirando en unas tablitas de su base de datos o con su sistema que ya tuvieran montado, pues puedes utilizar una interfaz como la de ChatGPT, en la que además has hecho luego un fine-tuning con toda la información de research de Morgan Stanley, con las opiniones del economista en jefe, del otro, de más allá, con un montón de info propia, con la que puedes ajustar aún más el modelo, y tienes un chatbot que la idea, por lo menos inicial, no es dárselo al cliente directamente y que sea el chatbot el que haga el Financial Advisory, sino permitir a los asesores financieros esa herramienta con la que encontrar información relevante en sus conversaciones con los clientes de manera más rápida y Goldman Sachs está haciendo una estrategia completamente distinta. Está desarrollando su propio modelo a la ChatGPT. No hay mucha información de cómo es, en qué se está basando y en qué no, dado que hay pocos modelos que sean en abierto, pues muchas opciones, pero lo que está haciendo primero es utilizarlo para el desarrollo de código. Los desarrolladores, como lo habrá visto a lo mejor en GitHub Copilot o cosas así, pues tienes una ayuda que tú le dices, oye, quiero hacer un algoritmo que me ordene esta lista para adelante, para atrás, o con este softmax o con este otro algoritmo. Y pues te hace una función. O quiero que este método me escribas los tests, o me lo documentes, o que me encuentres errores en esta función. Lo hace. Eso ChatGPT, no sé si lo habéis probado alguno, lo hace y lo hace razonablemente bien. No funciona siempre del tirón, pero alguna vez he intentado y pues a lo mejor hay algún errorcillo aquí y allá, o sea, me ha faltado declarar algún trozo de la clase o alguna cosa de ese estilo, pero funciona razonablemente bien. Hace estas cosas. Y ¿qué más? Casos de uso que se están utilizando ya para modelos estilo ChatGPT son cosas sobre todo relacionadas con lenguaje, evidentemente. Asistencia a la generación de código, categorizar feedback o resumirlo de clientes, o incluso traducir la web entera de tu cliente porque quieres sacar información de él y ver cómo categorizarlo mejor. Asistentes conversacionales tipo documentación. Esto hay algún banco español que está haciéndolo ahora, que es, imagínate, en lugar de tener tu Confluence con todos los documentos de validación de los modelos o de cómo se pone un modelo en producción o cosas de ese estilo, pues tienes un chat GPT en el que puedes decir, oye, cuéntame cómo es el modelo de las Bermudas del banco X. Y el tío te lo cuenta. ¿Y dónde puedo saber más de esto? Y el tío te dice dónde está, o incluso te pone un link al documento que está escrito y cosas de ese estilo. Me parece súper potente. Y todas las tareas de NLP que se te puedan ocurrir, ¿no? Pues, escritura, clasificar documentos, etc. ¿Cómo se utiliza un bicho de estos en finanzas? O en cualquier otro lado. Pues construirlo entero es muy complicado, costoso. Necesitas ser un banco enorme americano para tener un montón de máquinas, un montón de datos y un montón de desarrolladores trabajando. Las alternativas es a una API de pago tipo OpenAI, como ChatGPT, o te subes a un open source como Bloom, Palm, son modelos que ya están montados que tú luego puedes adaptar. O te vas a una plataforma estilo AWS que acaba de sacar un modelo basado en las mismas ideas, se llama Titan, creo, y Bedrock es su producto para utilizarlo, básicamente, y para hacer cosas de las language models en general, o Dolly, que es un modelo libre, que es parte de Databricks, pero que, claro, Databricks pues, te permite usarlo fácilmente. En ese tipo de casos, en los que tú vas por el lado del open source, pero casi también si vas por el lado del API de pago, lo que las diferencias aquí entre uno y otro está claro, ¿no? Pues la tienes que pagar, tienes una cierta restricciones de uso, y mientras que en el otro, pues
no vas a tener esos pagos, pero vas a necesitar con mayor expertise, dependiendo del tamaño de tu organización puede ser un problema. Y por el otro lado, las ventajas de un OpenAI es que tienes una integración más sencilla vía API, cosas de ese estilo, mientras que en los Large Language Models de Open Source, pues tienes toda una comunidad de gente que está haciendo las mismas cosas, probando cosas en las que puedes encontrar ideas sobre cómo tirar para adelante. Pero lo que decía, cuando vas a utilizarlo, en general, no te vas a quedar con el chat, tal cual, con las que haces preguntas y respuestas. Lo que a ti te va a interesar son los embeddings. Son las representaciones del lenguaje de la que puedes sacar un montón de aplicaciones. Para tener unos embeddings que se ajusten a tu problema, vas a tener que reajustar el modelo al problema. Esto lo vas a hacer vía fine-tuning. Puedes tener un par de estrategias. Una es entrenar solamente unas cuantas capas. Un modelo de deep learning tiene muchísimas capas. Si lo intentas reentrenar todo, lo único que vas a hacer es desaprender. Entonces, o entrenas solamente las últimas capas, que es medianamente problemático porque no sabes cuántas son las últimas capas, o sea, dónde para. No es fácil hacerlo, sobre todo como tienes todos estos mecanismos de atención, de no sé qué. Pues, si te quedas en mitad de una, pues estás haciendo más atención a una cosa que a la otra. Eso es complicado. Y otro es entrenar toda la red, pero muy poquito. Unas pocas unas pocas iteraciones. Hay que tener cuidado porque puedes sobreajustarlo a tu problema y que se desaprenda el resto, y eso no lo quieres, pero bueno, eso generalmente es la estrategia que yo he visto que me funciona. Y, y esto, al final aquí lo que más nos interesa van a ser los embeddings, seguirlos, bueno, pues tienes que pagar por ellos si vas a GPT, dependiendo del modelo, lo mejor que sea, pues más caro o más barato, y así. ¿Cómo evolucionan, hacia dónde van los modelos de este tipo? Pues sobre todo van, como vamos viendo, modelos cada vez más grandes, aunque aquí seguramente hay un cuello de botella en algún momento, porque ya están cogiendo casi todo Internet para contar sus historias, para montar los modelos. Entonces, el tema aquí va a ser quién es el dueño de los datos, ¿no? Si tú tienes una empresa que genera datos de mucha calidad sobre algo, por ejemplo, Tesla, sobre datos de conducción, de ese estilo, pues vas a tener un silo de datos al que muy poca gente va a poder acceder porque tiene una posición predominante, que te va a permitir tener un modelo mejor y que te va a permitir pues, un círculo virtuoso, ¿no? Ese tipo de cosas. O Bloomberg ahora, ¿no? Oye, tiene el mejor modelo seguramente de lenguaje aplicado a finanzas porque tiene un montón de datos de finanzas, porque tiene una posición predominante en el mercado en el que hay mucha gente escribiendo cosas de finanzas en su herramienta. Y eso, pues bueno, puede hacer que el mercado se fragmente un poco. También vamos a ir, ya estamos yendo a democratizar todo esto. Hasta ahora lo que me ha llamado mucho la atención han sido modelos propietarios, como ChatGPT, pero cada vez están saliendo más y más modelos open source, de Dolly o de Databricks, que es de Microsoft también, de lo mismo que hace ChatGPT, pero así en la vida, o Llama o Palm, que pueden funcionar tan bien como o mejor que ChatGPT y tienen unas licencias más relajadas. La mayoría no son exactamente libres, no es un Apache 2.0, pero sí te permiten a lo mejor hacer experimentación y con esa experimentación llegar a alguno que saque uno libre, completo y así. Y además de esto, y por consecuencia, en realidad, estas dos cosas, ¿no? Si tienes un cuello de botella en los datos, vas a tener que mejorar en los algoritmos si quieres seguir. Y si además tienes un montón de gente probando, porque cada vez está más democratizado, pues alguien va a dar con algo interesante como el Reinforcement Learning by Human Feedback, pues vamos a tener mejores modelos. Seguramente veremos mucha evolución en esto en los próximos meses. ¿Y qué más cosas vamos a ver? Vamos a ver modelos multimodales. Eso quiere decir que en lugar de tener solamente texto, vamos a tener texto y vídeo o texto e imágenes. Esto es un modelo de Google que todavía no funciona del todo bien, pero es capaz de reconocer que están metiendo en el bond de ensalada en ese vídeo, ¿no? Y te escribe qué es lo que está metiendo. También un tomate, aquí una lechuga y luego
cumplimiento. Vamos a ir a modelos especializados como el Bloomberg que ya hemos hablado. En un subconjunto, una serie de tareas y cosas de ese estilillo. Y ahora deberíamos hablar de aplicaciones. Entonces, las aplicaciones las hemos dividido en tres partes. Las de banca retail, las de banca mayorista y las que te sirven para otras cosas. En banca retail, pues una típica es el credit scoring. Credit scoring es rankear a los clientes en buenos o malos, sobre todo en cuanto al crédito. Si te van a pedir un préstamo, predecir si van a pagar o no y otorgar ese préstamo o no otorgar. Lo típico de aquí es hacer unas regresiones logísticas que se estuvieron haciendo desde el siglo XIX, que son fáciles de hacer, tienen mucha ciencia detrás. Es el modelo clásico. Y los modelos que se están utilizando ya son combinaciones de estos modelos que tienen que tratar bien clasificaciones desbalanceadas. Porque si el banco está sobreviviendo, es que esto tiene que estar desbalanceado. Tiene que tener muchos más clientes buenos que malos, más clientes que pagan que hacen default. Lo que funciona muy bien aquí, sobre todo, son los Ensembles de XGBoost. Pero esta encuesta del Banco de España, que es de 2009, se ve que la mayoría de instituciones financieras ya están haciendo cosas en este sentido. Entonces, hay algunas cosas que funcionan mejor que otras, las ganancias en esta medida de predicción. El área bajo la curva ROC contra una regresión logística, pues hay algunas que no ganan mucho, pero en general, tanto ensembles de árboles, Ores, XGBoost, como algunos redes neuronales funcionan bastante bien. Y hay instituciones que ya están poniendo estas cosas. No es sin producción, pero bueno, ¿qué otra cosa de parecida? Predicciones de flujo. Esto, en lugar de ser una clasificación, es una regresión. Tú quieres definir qué flujos de caja va a tener tu cliente. Puede ser útil en una serie de productos o para anticipar problemas que puedan hacer. Hacer una serie de lo clásico en estos tipos de problemas. Modelos autorregresivos tipo ARIMA, pues, clásica serie lineal en la que tú quieres predecir pues, normalmente cada fin de mes pasa esta cosa, o directamente una regresión. Y cosas que se están utilizando y que tienen sentido, pues XGBoost, que es un tipo de ensemble de árboles, Deep Learning adaptado a series temporales con STM. Y este es un tipo de problema que es muy sensible a daños. Por eso, mejor ARIMAs que regresiones. Que haces una regresión más que queremos tenerla con cuidado. Y por eso también, bueno, pues XGBoost, un Support Vector Machine, lo va a hacer medio bien. Detección de fraude, que este sí es otra vez uno desbalanceado, que se va a parecer un poco al credit scoring. Modelos clásicos son sistemas basados en reglas, un poco casi inteligencia artificial. Y en Machine Learning, pues otra vez, la verdad es que los mismos, XGBoost, cosas de ese estilo, porque te permiten básicamente estás buscando cosas que te permiten partir el problema en trozos no lineales, que es lo que te va a permitir mejorar sistemas más sencillos. Aquí, esto no lo he dicho, pero vas a poder utilizar Deep Learning cuando tengas muchos datos. Lo bueno es que aquí sí puedes tener más o menos un número razonable de datos para hacer cosas difíciles. Pero si no los tienes, pues vas a tener que ir a problemas más sencillos o vas a hacer un no-so deep learning, una red neuronal muy pequeñita que te permite hacer alguna cosa. Un enfoque que mola bastante es el de Danske Bank. Si recordáis que tuvo un lío con fraude en su filial de Lituania, creo que era, y a partir de ahí pues cambió todos los modelos que utilizaban y hacen uno con redes neuronales que utilizan redes neuronales convolucionales, son las típicas que se utilizan para el análisis de imagen. Aquí, en lugar de imágenes, lo que tienen son dos variables. Una es la temporal y otra es la
las transacciones y qué está haciendo las transacciones. Y con eso, autoencoders y alguna cosa más, han conseguido un modelo muy interesante que bastante buena pinta. No está publicado, no hay un paper sobre ello, pero sí que hay un poco de info de la empresa que les ayudó a hacerlo. Y es que es bastante interesante. Retención de clientes, típico chat. Tienes los modelos clásicos de regresión logística, o si no, pues otra vez, modelos desbalanceados, programa desbalanceado, pues vas a hacer clusterings o ensembles o cosas tipo deep learning. XGBoost aquí también funciona. Todo tipo de clasificaciones desbalanceadas, como testeo de calidad de datos, esto ya estamos en marca corporativa, pues va a funcionar bien. Aquí el problema que tienes es que los datos positivos te cuestan mucho. Porque tú vas a tener que tener a un agente, a una persona, mirando, oye, ¿por qué creo que está mal? Y comprobar si realmente esos datos no tienen sentido. Entonces, cada vez que aciertes un poquito más aquí, pues te viene muy bien. XGBoost funciona bien y también he visto soluciones tipo Deep Learning que están chulas y que para que funcione. Santander tenemos una de esas. Ya no tenemos. Es una de esas. Y algo trading, que claro, esto es un problema muy grande y muy difícil en el que se utilizan un montón de modelos. Algo trading no es una sola cosa, ¿no? El objetivo es ser capaz de tomar una serie de decisiones y hacer unas predicciones que te permitan tomar esas decisiones que generen rendimiento extra en el mercado. Y para eso, lo fundamental, más que el modelo, son los datos. Es tener acceso a una serie de datos en los que haya cierta correlación, haya cierta señal con lo que tú quieres predecir. Y por eso ahí, pues esto, ¿no? Que habla de datos alternativos, que pueden ser un millón de cosas, encuestas, búsquedas de Google o un montón de historias que yo no sé, porque si las supieran ya no serían alternativos. Y este es uno de los ejemplos una de las dinámicas que hay aquí. En cuanto se descubre una fuente de datos que es rica, que te permite hacer algo, suele durar poco, porque la encuentran más practitioners en el mercado y de repente pues con eso no te permite generar ese alfa, sino que te permite estar igual que el resto. Se pone a mercado esa información nueva, se introduce en el precio que hay en el mercado y ya está. Los modelos clásicos estamos hablando básicamente de los 80 o los 90, pues son optimización de portfolios tipo media varianza o Fence, sistemas expertos basados en una serie de reglas. Y los sistemas que se utilizan ahora pues son todo lo que quieras. Desde que tienes que encontrar datos alternativos en algún lado. Que ahí vas a tener que hacer NLP, por ejemplo, para ver qué están haciendo en las búsquedas de Google o cosas así, o en noticias financieras, en las minutas del Banco Central, todo ese estilo. Como tienes un montón de datos con un montón de dimensiones que estás buscando en cualquier lado, vas a tener que hacer PCAs y autoencoders o una reducción de dimensionalidad de algún tipo. Modelos autorregresivos siempre vienen bien para series temporales. Otra cosa que también se hace mucho es utilizar GANs, que son poner dos redes neuronales enfrentadas o dos sistemas de deep learning enfrentados, uno a engañar al otro para generar datos alternativos, datos nuevos. Tú pones una de las dos redes que hace es inventarse datos y la otra tiene que aprender a discernir si son ciertos o no. Y de esta manera van mejorando una con la otra y cuando la segunda, el discernidor, el que diferencia si son buenos o malos datos, no puede mejorar más, ya siempre le engaña, pues el que está generando datos de la misma calidad que los datos reales. Y eso te puede servir para tener más datos con los que poder experimentar y entrenar a tus sistemas. Y luego lo que comentábamos hace un ratillo de utilizar Reinformer Learning para hacer un agente que sea capaz de invertir de manera automática, no solamente genere las señales o a lo mejor no invierta, pero genere las suficientes señales para que lo utilice un humano
en su trading. Ahí depende de lo que quieras automatizar la máquina. Pero en general esto es que es un modelo, o sea, es un problema muy grande, un montón de aristas en la que casi todo, cada uno de los puntos puedes pensar en modelos que te van a venir bien. Y ligado al último que hablábamos, este es el algo hedging, ¿no? Este modelo que son capaces de gestionar una cartera de derivados por sí mismo. El modelo clásico no hay, es un proceso manual. Hay un tío que es el que lo está haciendo, apoyado en un montón de modelos de finanzas cuantitativas, de cálculo estocástico y tal y cual, y sensibilidades. Y el modelo avanzado, que no sé hasta qué punto se está utilizando. Yo he visto un paper académico y la idea es que sí que tienen alguna cosa en JP Morgan en esta dirección, pero no sé si como otra vez generador de señales o activo directamente en el mercado, que es Reinforcement Learning con redes neuronales muy grandes. Esto es una función call, estimaciones de la función call, en la que en realidad solamente has entrenado con maturities cortas, de 1 y 60 días. Debe ser entre 1 y 30. De 31 a 60 lo ha aprendido él a partir de la física que le impongas en el modelo y el resto de datos. Es bastante interesante. Detección de cambios de régimen en el mercado, aunque esto es un problema que es, lo digo ahí muy abierto, lo que quiero decir es que no está bien resuelto todavía, porque yo no he visto que haya avanzado demasiado. Y casi los modelos autorregresivos funcionan igual de bien que otras cosas, como clustering. Sí. Y simulación de datos de mercado. Lo hablábamos hace un momento cuando hablábamos de algo hedging. Y hay algunas cosas que están haciendo últimamente, que es combinar el modelo clásico de autorregresivo con GANs, que es básicamente como embeber un poco la lógica de los modelos que son regresivos en la estructura de las redes neuronales. ¿Sí? Esto con pincitas, explicador muy por arriba. Y es una de las tendencias que hay ahora en los modelos de Machine Learning, que es como poner alguna serie de reglas de cuál es la física que hay detrás, física del problema, y hacer que tu solución de Deep Learning, típicamente Deep Learning, se parezca un poco más al modelo que tú sabes que más o menos hay subyacente. Que funciona mejor. Fast Pricing, que es, que viene a ser aprenderse un modelo de valoración de derivados. Esto sabes que lo puedes hacer porque tienes un teorema de aproximación universal que dices que datos lo suficientes datos y un modelo lo suficientemente grande, cualquier función la puedes aproximar con una red neuronal. Y de hecho, pues se está utilizando, esto sí que se está utilizando a diario en distintos sitios, por ejemplo, para aprenderse la función del Seibor. Interesante es que, por ejemplo, en el caso del Seibor, es que la mayoría de las veces tú no utilizas el modelo de Seibor completo. Esa es la aproximación de Hahn, que es una aproximación útil porque te ahorra mucho tiempo de cálculo y es más o menos buena, salvo los extremos. Pero con esto no te hace falta. Puedes aprenderte el modelo entero, que igual no quieres, porque el modelo de Seibor pues, no funciona bien, no se adapta bien a las peculiaridades del mercado que hay ahora, etcétera, etcétera. Pero puedes hacerlo o puedes inventar uno nuevo que, aunque sea costoso de calcular, no te importe porque tú puedes hacerlo con una red neuronal que hace que en entrenamiento tarda mucho más, pero una vez que lo hayas entrenado con todos los datos del mundo, porque lo puedes entrenar tú solo, porque dan o simplemente valorando opciones en inferencia, en cuando vas a pedirle, oye, a partir de esta volatilidad de un precio, bueno, a partir de estos parámetros dame una volatilidad o de esta volatilidad de algunos parámetros, va a hacerlo rápido. Eso es bastante potente y se utiliza pues, sobre todo a la hora de calibrar volatilidades de una manera rápida. Sistema de recomendación, que este es el que hablábamos antes de
justo esta imagen de de un paper que utilizábamos en el Banco Santander para hacer el modelo de recomendación de bonos. Se encuentra en el máster de finanzas cuantitativas. Pero además de Deep Learning con Neural Matrix Factorization, que es con esto, pues se utilizan muchas más técnicas, sobre todo GBoost o el clásico filtrado colaborativo, que está un poco ya sobrepasado. Este tipo de cosas se utilizan bastante en la industria. Hay un caso muy interesante de Namek, que lo que hacía era recomendar restaurantes en función de los gastos que estaban utilizando. Cuando estaban utilizando la tarjeta, perdón, o en un banco suizo que lo utilizan para generar carteras de vida de los clientes, de inversión. Y por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con el NLP, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Extraer información de documentos, de term sheets, esto, por ejemplo, está utilizado mucho con el tema del cese del Euribor, del cese del LIBOR, para ver en cuántos documentos estaba y cómo estaba escrito que se hacía con la desaparición del LIBOR y cosas de ese estilo. El problema que tiene esto es que es muy complicado. El documento es muy largo. Cuando tienes documentos cortos se hace bien, pero tienes un problema, digamos, de contexto. Si tienes documentos muy largos se pierde. Entonces ahí pues, está ideas sobre cómo segmentar los textos para poder atacarlo en trozos y cosas así. Esto de extraer información de texto, pues, esa herramienta que está Bloomberg ya casi está vendiendo ahora mismo, que de una manera clásica pues, es muy complicado abordar y con lenguaje semisupervisado, o sea, con entrenamiento semisupervisado y la modos sí que se pueden hacer cosas que funcionan. Y bueno, el caso de cybersecurity, que es el típico caso también, es parecido al de detección de anomalías y cosas de este estilo, que aquí se está utilizando ya, está súper implementado. Y los enfoques que más están funcionando son estilo de learning. Creo que esta es la última. Sí, un poco de tiempo, pero que me he enrollado, ¿no? Luego, preguntas, peticiones. Todo esto es picar código o cómo funciona esto. A ver, para montarlo, sí, claro. O picas código o pagas a alguien para que lo pique. O sea, todo esto es software. Todo lo que es un modelo de Machine Learning es software. Es alguien haciendo Python o en Bash o cada uno en lo que más le gusta. En realidad, casi todo, bueno, sí, casi todo. Mucho de lo que se hace es Python, pero sí hay que como partes muy específicas, muy pegadas, más pegadas a la máquina, más que tienen que ver con el rendimiento que eso no suele hacer un data scientist, que es a lo mejor sí, pero un modelo es una pieza de software o un trocito de una pieza de software. ¿Cómo intentas evitar el overfitting y vas jugando un poco con el límite ese? O sea, sí que hay un baremo que has indicado ahí con la línea. Sí, sí, sí. Ahí tienes que trabajar con los hiperparámetros. Vamos a tener, bueno, lo primero es, tienes un modelo muy complejo para pocos datos, eso que puedes construir parámetros, pues igual ni siquiera te da. Pero en realidad la complejidad del modelo viene dada por algunos de esos hiperparámetros. Imagínate, por ejemplo, en Random Forest, ¿no? Un ensemble de árboles. Cuando los árboles sean más grandes, tienes un modelo más complejo porque tiene más parámetros. Uno de tus hiperparámetros que no vas a aprender en el puro entrenamiento, sino que tienes que hacerlo con una estrategia de cómo organizas tus modelos, que se llama cross-validation y así. Es decir, oye,
cómo de grandes son mis árboles. Si son muy grandes, son demasiado grandes para mis datos para incurrir en overfitting, son demasiado pequeños para mis datos para underfitting, y en algún momento, ¿cómo descubres, cómo haces el balance? Básicamente es prueba y error. Pruebo con árboles de tamaño 5, de tamaño 10, de tamaño 15, etc. Y veo cómo va saliendo. Hay algunas técnicas un poco más sofisticadas, como utilizar en lugar de una malla que te has inventado, pues una aproximación estadística bayesiana, una cosa así, pero que al final por debajo tiene lo mismo. Casi al azar, mirar qué pinta tiene. Aunque al principio a lo mejor es casi al azar, enseguida te das cuenta de que por qué la ven en los tiros. Si no llego ni con 5, ni con 10, ni con 20, a lo mejor me tengo que ir a 100. Pero es probar y siempre teniendo mucho cuidado con no hacerte trampas, de no testear las cosas con los mismos datos que estás utilizando para probar. Si tenéis preguntas los que estáis en streaming, podéis hacerlas también a través del chat. Hay una, ¿no? Sí, veo que hay el Machine Learning en el mundo broker. Pues por el lado del algo trading, afecta de lleno. Hay mucho lío, pero también hay otra parte de la que no hemos hablado, que es a la hora de cómo hacer los modelos de ordenación de órdenes, ¿no? De ver dónde está la liquidez y cómo poner una orden en el mercado. De eso hay muchos modelos y hay bastante trabajo. No he hablado de ello porque no en profundidad. Pero aparte de esta pregunta me hacéis otra, ya me pilláis. Pero ahí hay mucho trabajo también. Cómo poner tus órdenes. Primero de cómo la pongas, pues cambiar el precio al que se está ejecutando, eso está claro. Y hay modelos que, otra vez, muy pegados al algo trading. Oye, ¿qué datos alternativos tengo? ¿De cuánta liquidez hay en el mercado? ¿Cuánta no? Etcétera, etcétera. Diseñar una estrategia óptima de... Ahí sí que